Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a un estudio de día martes, un día de estudio de la Biblia en el que podemos reunirnos como familia para hablar de la palabra de Dios, para meditar en el consejo de su palabra. Es un gusto poder entrar hasta la comodidad de su hogar a través de las redes sociales. Es una bendición poder compartir a todos aquellos que se reúnen desde la casa, pero también es emocionante poder volver a compartir con aquellos que se encuentran el día de hoy presentes aquí en la casa del Señor, en este lugar que hemos dedicado para glorificar, honrar y bendecir su nombre. Yo voy a pedirle en este momento que me acompañen a hacer una oración, a pedirle a nuestro Señor que Él sea nuestra guía, que sea su Espíritu el que abra nuestro entendimiento, que sea su Espíritu el que nos hable palabra de sabiduría a nuestras vidas, que sea el consejo de su palabra el que nos llene, el que nos nutra, el que nos fortalezca y sobre todo que seamos nosotros no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Yo les invito en este momento a que cierren sus ojos y elevemos nuestra voz a Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Yo te doy gracias por todos aquellos que se encuentran en este momento, Señor, tomando este estudio de día martes, aquellos que toman notas, aquellos que guardan en su corazón el mensaje de tu palabra. Padre, úsanos a cada uno de nosotros para ser lumbreras. Úsanos, Señor, para ser una luz que alumbre, mi Dios, ante los hombres. Ayúdanos a ser, mi Dios, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, Señor, y nosotros nos sometemos a ti, a tu verdad, a tu palabra y a tu consejo. Te damos gracias, todopoderoso Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Hermanos, en esta semana y en las semanas que vienen, yo quiero compartir un tema con ustedes. Es una serie que voy a comenzar el día de hoy, en el cual vamos a tocar un punto muy importante, un punto básico, un punto importante. Y el nombre de esta serie que vamos a estar cubriendo los días martes por las próximas semanas se titula De regreso al hogar, de regreso a Dios. ¿Sabe? En este último año han ocurrido tantas cosas inesperadas, algunas indeseadas y otras muy fuera de lo normal, muy fuera de lo común. Han ocurrido no solamente en nuestra ciudad ni en nuestro país, inclusive no solamente en nuestro continente, sino alrededor del mundo. Usted sabe muy bien que nos sorprendió una pandemia que nadie esperaba ni podía dimensionar su impacto. Experimentamos una multitud de cambios económicos, sociales, políticos, de una magnitud que antes nos hubiéramos imaginado. Algunas muy desmedidas, algo que no teníamos en cuenta. Pero también vimos un gran avance en muchas áreas del mundo, unos avances a pasos agigantados en la tecnología digital, en la tecnología de comunicación, en la tecnología médica. Y todos estos avances han modificado la manera que nosotros trabajamos, la manera que laboramos, que estudiamos, que consumimos y también la manera en que vivimos. La pandemia del coronavirus ha sido, sin lugar a duda, un factor de cambio. El virus y sus consecuencias produjeron cambios profundos en el mundo y en todos sus habitantes, como bien lo sabemos, causando que dentro de nosotros se sacara ya sea lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Durante esta pandemia fue una oportunidad para muchos para sacar lo mejor de sus vidas, pero para otros también para sacar lo peor.
de sus vidas. El confinamiento que la mayoría de nosotros atravesamos, todos los países, la mayoría de las naciones, causaron estragos en nuestra convivencia, en nuestra convivencia social. Y desgraciadamente, yo quiero decir que también causó un estrago grande en nuestra convivencia espiritual. En estos tiempos difíciles que atravesamos, tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de confusión, lo voy a decir de esta manera. Yo pienso que en muchos sentidos tomaron medida o midieron el calibre de la fe de cada uno de nosotros. Póngase a pensar por un momento. ¿Cuánto de nuestra fe fue medido? Yo le voy a hacer esa pregunta. ¿No consideran ustedes que su fe fue puesta también a prueba durante todo este tiempo? Pónganse a pensar. Una pregunta retórica, es una pregunta muy personal y la cual va a tener diferentes contestaciones, la cual va a tener diferentes respuestas dependiendo la vida de cada quien y dependiendo las situaciones que cada quien hayan atravesado. Pero definitivamente fue un reto para la vida tal y cual la conocíamos, nuestra vida secular, pero también fue un reto para nuestra vida espiritual. Y como decía, en muchos sentidos, esta situación mundial vino a poner a prueba el calibre de nuestra fe. A medida que permanecíamos este año que ya pasó, mientras permanecíamos en el hogar, pareciera que muchos entraron en un momento como de invernación, en un momento como de meterse en sus propios pensamientos y encerrarse en su propio mundo. Pero también llegó un momento, y lo pudimos ver, que muchos experimentaron una desconexión con Dios. Muchos experimentaron un alejamiento de Dios. Muchos experimentaron un alejamiento de su familia en Cristo, de su familia en la carne, en la familia en la sangre, permaneciendo mucho tiempo dentro de casa, pero muchas veces muy lejos del hogar. Dentro de casa, pero lejos del hogar. La tecnología acortó todas las distancias que habían en el mundo. La tecnología acortó las distancias que teníamos para laborar, para comunicarnos, pero creó también un horizonte muy lejano en el núcleo familiar. ¿Y por qué no? También creó un horizonte lejano en el núcleo espiritual. Por eso es mi invitación y la intención a través de estas palabras de que salgamos de ese letargo, que salgamos de esa invernación, que salgamos de esa esquina en la que nos hemos escondido en nuestras vidas, que salgamos de esa cueva en la que probablemente queremos escondernos de Dios, porque ya es momento, es tiempo de regresar al hogar. Es tiempo de regresar a Dios. Si nos preguntamos, ¿qué es el hogar? Tal vez cada uno de nosotros tendríamos una definición distinta. Si decimos en otro país qué es el hogar, probablemente encontraremos similitudes, pero también diferencias. Pero de acuerdo con muchos diccionarios de la lengua en español y de la etimología de la lengua de raíz español y de raíz castellana, el hogar se define como ese lugar donde habita la familia. Ese lugar donde se hace
una convivencia grupal, es el lugar donde se hace una convivencia de aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas, de aquellos que se encuentran o que son parte de un grupo, que son parte de un equipo, que son parte de una familia. Pero también nos dice el diccionario que la historia de la palabra hogar viene también de ese lugar donde se crea el fuego. El hogar viene de esa etimología de la palabra de hoguera, del lugar donde se hace el fuego, de la lengua latina, de la palabra foco. Porque durante la historia de la humanidad, o a través, de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que el lugar donde se reunía la familia eran esos lugares donde generalmente estaba la hoguera, a descansar, a recubrirse, a protegerse de la inclemencia y para retomar energías a través de los alimentos. Es increíble cómo la descripción de la palabra hogar nos lleva mucho más allá a una simple habitación. Nos lleva mucho más allá a un lugar solamente de habitación. Es un lugar donde se convive, es un lugar de donde se pertenece, es un lugar en el cual hay conexión. El hogar es mucho más que el lugar en que habitamos. Es mucho más que el lugar en que dormimos. Hay un libro muy interesante y muy bonito que se llama, el libro se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, que fue escrito por Fred White. En este libro se narran muchas de las costumbres en los tiempos bíblicos y muchas de las costumbres en los lugares bíblicos. Se menciona mucho, la manera en cómo vivían los habitantes del desierto. Se enseña cómo vivían las tribus en aquel entonces, los lugares cercanos a los lugares que la Biblia relata. Y también se ve cómo vivía la gente en esas regiones. En el hogar en los tiempos bíblicos, las tribus las tribus de origen hebreo, y le llamaban al hogar, usaban una palabra, que es la palabra babí. Y las familias, ambas de raíces de abrámicas, que son el pueblo árabe, los árabes también denominaban al hogar con la palabra baí. Babí en hebreo, baí en árabe. Ambos lenguajes, que son milenarios, traducen o enfocan la palabra a algo mucho más extenso que solo el lugar donde se habita. Se traduce también, y la palabra se utiliza también para describir un abrigo, un lugar de abrigo, y también se interpreta como un refugio, como un lugar de refugio. Hombres en la Biblia, como el rey David, el profeta Isaías y muchos otros, utilizan esta palabra, la palabra abrigo y también la palabra refugio, en multitud de ocasiones para describir a Dios como el hogar, como el lugar de protección, como el lugar a donde puede ir una persona a encontrar un escondedero. En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, por favor, si buscan conmigo, dice la escritura de la siguiente manera. Salmos capítulo 32 y verso 7. Se lee de la siguiente manera. Dice: tú eres mi refugio, me guardas de las angustias, un cántico de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. De manera
En los Salmos, en el capítulo 59, en el verso 17, dice el salmista: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Un salmo muy conocido, en el Salmo 91, en el verso primero, dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos versículos describiendo ese abrigo, esa protección, ese refugio, ese hogar en Dios. Por eso, mi llamado en esta tarde es el de regresar al hogar. ¿Qué hogar? A Dios, al refugio, al abrigo del Altísimo. Ese es mi llamado. Porque muchos de nosotros, muchos individuos, a través de estas circunstancias tan fuera de lo normal que hemos acontecido en los últimos meses, los han llevado a sentirse inseguros. Todas estos cambios y todas estas luchas que el mundo ha atravesado, que la iglesia de Dios ha atravesado, han llevado a muchos a desesperarse, a perder ese amor que había hacia Dios, esa confianza que se tenía en Dios. ¿Por qué? ¿Será porque hemos puesto solamente nuestra vista en lo malo y no en lo bueno? ¿Será porque hemos escuchado mucho la voz del mundo y no la voz de Dios? ¿Será porque hemos escuchado la voz del enemigo y no la voz de Dios? ¿O será porque dentro de nuestro corazón buscábamos una excusa para no darle a Dios el primer lugar en nuestra vida? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Cada quien ha atravesado luchas diferentes, pero al final del día, todas las luchas que hemos atravesado como pueblo de Dios, como familia en Cristo, han sido muy similares. Con sus variantes, pero al final del día, todas llevan un común denominador. Es el llamado que yo hago al pueblo de Dios, a los hermanos en Cristo, a los amigos que han escuchado, han sabido, han experimentado el toque de Dios en su vida, la mano de Dios poderosa en su hogar, la cual Dios ha mostrado que Él está con nosotros y que no nos abandona. Quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Vamos a analizar unas palabras que están ahí escritas, del verso 17 al verso 22. Como muchos de ustedes ya han de saber, este capítulo y estos versos hablan acerca de la parábola del hijo pródigo. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos enseña el amor del Padre hacia aquel que ha abandonado el hogar. El amor del Padre hacia aquel que se ha apartado de Él. El amor del Padre hacia aquel que ha pensado que es tiempo de salir y utilizar su herencia, pensando que la herencia va a durar toda la vida. Vayan conmigo a esta escritura. Una vez más repito, Lucas capítulo 15,
verso 17 al verso 22. La palabra del Señor nos dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestid. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. La gran mayoría de todos nosotros conocemos esta escritura muy bien. Conocemos esta parábola de memoria y sabemos mucho de su significado y de su aplicación. Pero pareciera que muchas veces se nos olvida ponerla a prueba. La parábola nos enseña y nos recuerda de aquel hijo que disfrutó estando dentro del núcleo familiar, pero pensó que las cosas serían mejor si él no estuviera dentro de ese núcleo. ¿Qué pudo haber pasado por su mente? No lo sabemos. Es una historia ilustrativa. Pero si lo llevamos a la realidad del día de hoy, ¿qué misterios encierra? ¿Qué más nos dice? ¿Qué acaso muchos de nosotros no hemos disfrutado de estar y ser parte de la familia de Dios? ¿Que muchos de nosotros no hemos disfrutado haber estado con el Señor, haber disfrutado de su presencia? ¿Que muchos de nosotros no disfrutamos de Dios cuando nuestras cargas fueron removidas, cuando reconocimos que fuimos pecadores o que somos pecadores y reconocimos que solamente el sacrificio de Jesucristo podría librarnos de esa carga? ¿Qué acaso, qué acaso no disfrutamos de la convivencia de unos a otros? ¿Qué acaso no disfrutamos de la paz que había en el hogar, de la abundancia que había en el hogar? ¿Qué acaso no disfrutamos de tener esa seguridad que está con nosotros y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿No será a veces que cometemos el error del joven en esta parábola bíblica? Que dijo: ya tengo todo, quiero ahora disfrutar lo que tengo. Porque a veces, voy a ilustrarlo de esta manera: el Señor nos tomó lastimados, golpeados por el pecado, golpeados por el mundo, golpeados por el enemigo, y sabe, nos lavó las heridas, nos vendó las heridas y nos llevó a estar en un lugar de descanso, tal y cual se menciona en la parábola del buen samaritano. Pero una vez que recuperamos fuerzas, una vez que fuimos llevados dentro del hogar, ¿qué hicimos con lo que Dios nos hizo? Con lo que Dios nos proveyó. ¿Qué hicimos con los cambios que Dios puso en nosotros? Hay quienes siguen agradecidos, pero hay muchos otros que lo tomaron como un buen tiempo en sus vidas
pero no para seguir adelante, sino solamente una pausa en sus vidas para sanarse, para retomar por un tiempo las riendas de su vida y después querer seguir a retomar lo que en algún momento dejaron en pausa en el mundo. Yo no sé qué es lo que esté aconteciendo en nuestras vidas o por lo que hayan atravesado muchos, pero de algo sí estoy seguro, que la misericordia del Señor nunca se ha apartado de nosotros. Yo he escuchado muchos comentarios a la misma vez que ustedes también. De la misma manera que ustedes han escuchado comentarios, yo los he escuchado también. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios permite el coronavirus? ¿Que Dios no tiene poder? ¿Que Dios no nos puede sanar? ¿Que Dios no tiene el poder para transformar el mundo? Sí lo tiene. Pero el mundo no se quiere someter a Dios. Ni aún en medio de lo que enfrentamos como sociedad, quisimos muchos doblegar nuestra vida hacia Dios. Si hubiéramos doblegado nuestra vida a Dios y clamado, como dice en ese pasaje del Antiguo Testamento, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y nos dice que si se arrepintieran de sus pecados, estoy parafraseando, si se arrepintieran de sus malos caminos y le buscaran con el corazón, el Señor prometió que oiría desde los cielos y traería una sanidad sobre su pueblo, sobre su tierra. Un error que cometimos como sociedad. En lugar de en estos momentos o en los momentos que pasamos de angustia unirnos, muchos nos desbandamos, buscando a quién culpar. X, Y o Y es el culpable de esta situación, pero no vemos que somos culpables como sociedad, como habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque le hemos faltado al respeto a los límites que Dios nos ha puesto en la naturaleza, en los límites biológicos. Le hemos faltado el respeto a Dios y ahora nos preguntamos por qué hay consecuencias. Ahora sí es culpa de Dios, ahora sí Dios tiene que intervenir. Ya una vez que nosotros nos hemos metido en terrenos en los cuales no fuimos llamados. Estuve escuchando un comentario hace años de una mujer muy diligente, muy versada en el tema de este tipo de enfermedades, y dice que uno de los problemas con los tipos de enfermedades virales que son transmitidas por animales es que muchas de las veces el ser humano se mete a disruptir la paz, a romper la paz de las comunidades de ciertos animales que transmiten enfermedades. Porque el hombre quiere abarcar mucho y quiere clamar propiedad que otros seres vivos tienen. Quieren convertirse en señores. El señorío Dios nos lo dio para cuidar lo que Él creó. Y entonces, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Decimos a veces que el hambre es por culpa de Dios. Decimos que el hambre, o se dice que el hambre es culpa de los pobres, y otros dicen que el hambre es culpa de los ricos, pero a veces el hambre es culpa de la sociedad. Si no, pongas a pensar cuánta comida desperdiciamos diariamente, cuánto consumimos que no tenemos uso para ellos, y compramos y consumimos y lo desperdiciamos. Y después le echamos la culpa a Dios porque hay gente con hambre en el mundo.
o nos aventuramos a cruzar los límites de la salud que Dios nos dio y después culpamos a Dios porque las cosas se nos salieron de las manos. O jugamos con el fuego, jugamos con lo que Dios nos dice que no nos metamos, jugamos con el sentimiento humano, jugamos con las fuerzas espirituales que no conocemos y después hay consecuencias y pareciese que Dios es el que tiene la culpa. Es tiempo ya de hacer un lado las excusas y volver al hogar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos porque la parábola, la historia no lo menciona, el Señor Jesucristo no lo mencionó. Pero ¿cuánto tiempo ese hijo que malgastó todo lo que su padre le había dado? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él perdió riquezas o perdió sus posesiones al momento en que él dijo, ¿sabes qué? Necesito arrepentirme? No lo sabemos, es una ilustración. Pero si lo hacemos vivo al día de hoy, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que nosotros nos demos cuenta que hemos hecho las cosas mal ante Dios? Ahora, mire usted, dice mucha gente, Dios no tuvo nada que ver en todos estos procesos de la pandemia. Pero póngase a pensar una cosa. Mire la sabiduría que le dio Dios al hombre para administrar. Mire la sabiduría que le dio Dios al hombre para que a través de la ciencia pudiera encontrar métodos y alternativas para su bienestar. Porque ¿quién dio esos talentos y esos dones a los hombres? El Señor. ¿Quién nos dio todo a través de la naturaleza para nuestro bien? Lo puso el Señor. Porque el Señor le dio al hombre el señorío sobre la tierra. Le dio el Señor el señorío sobre lo creado en la tierra para administrarlo. No para hacer lo que le venga en gana, para administrarlo. Le dio la autoridad sobre la creación para ser buenos administradores, no para ser tiranos. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Es una pregunta que yo no le puedo contestar, que tal vez usted tenga que responderla en su propia conciencia. Creo que usted tiene que responder con sus propias palabras. Muy retórica esta pregunta. Pero, ¿hasta cuándo vamos a estar separados del núcleo familiar? ¿Hasta cuándo vamos a estar separados de Dios? Dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 14 del libro de Juan, ¿verdad? Separado de mí nada podéis hacer. Dijo el Señor Jesucristo que nosotros éramos el fruto de esa vid, pero Él era la raíz de la vid. Que nosotros éramos un fruto, Él era el que proveía todos los nutrientes. ¿Cuánto más vamos a estar separados del Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué queremos culpar a Dios? ¿Qué pudo haber pensado este joven? Pónganse a pensar. ¿Qué pudo haber atravesado por la mente de este joven acerca de su padre? No lo sabemos. Pero si nos ponemos otra vez, como mencioné hace un momento, a traducirlo a tiempos modernos, probablemente haya dicho este muchacho, ¿por qué mi papá no me puso un alto? Y tal vez en un momento decir, papá, pero ¿por qué no hiciste nada para detenerme? ¿Por qué no me pusiste límite? Probablemente se molestó con su padre. No lo sabemos, es una historia. Me estoy imaginando. Me estoy poniendo en los zapatos de este muchacho y me estoy poniendo en los zapatos de lo que yo he hecho en otras ocasiones. ¿No le ha pasado a usted que hacemos algo mal y decimos, bueno, ¿por qué alguien más no me puso un alto?
Culpamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras parejas. ¿Por qué no me dijiste que estaba yo haciendo esto mal? ¿Por qué no me advertiste? Como si fuera nuestra vida simplemente responsabilidad de otros y no nuestra. Pero hay algo muy importante. Este muchacho, esta persona, este joven, llegó a ese punto de su vida en el que dijo, ya intenté mucho hacer mi propio camino y veo que no me funcionó. Ya intenté mucho llevar mi vida por el rumbo que yo pensaba y no funcionó. Ahora tengo hambre. Ahora tengo frío. No tengo dónde esconderme. No tengo dónde de recostarme. No tengo dónde cubrirme de la intemperie. Pero en la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan para todos sus jornaleros, para todos sus trabajadores. Este muchacho dijo, ya no anhelo ser su hijo, tan solo anhelo ser su trabajador, porque aún los trabajadores viven bien. Aquí muchos de nosotros probablemente hemos estado pensando, no puedo regresar a Dios a pedirle perdón una vez más porque voy a ser un hipócrita. No puedo ir a pedirle perdón a Dios una vez más porque hice algo demasiado mal y no merezco una segunda oportunidad. Probablemente esos pensamientos vengan a nuestra mente. Pero yo te digo una cosa, altos a un lado, deséchalos, porque esos pensamientos no vienen de Dios. Toma el consejo, toma el ejemplo de este joven que dijo, entiendo mi error y entiendo, sí, Padre, no me quieres tomar como tu hijo, lo entiendo porque te fallé, pero tómame aunque sea como uno de tus jornaleros. Pero yo te voy a decir una cosa, si tú te sinceras con Dios en este momento y haces tus paces con Él, el Señor está con los brazos abiertos para retomarte y no te va a tomar como un jornalero, te va a tomar de vuelta como un hijo, como una hija. Te va a llevar de vuelta al hogar, te va a llevar de vuelta a ese núcleo donde tú perteneces, a ese hogar donde perteneces, a ese refugio donde tú perteneces, a ese lugar donde tú perteneces, a ese lugar de abrigo. Ahí te va a tomar el Señor. Hay quienes se han apartado del Señor porque han visto un horizonte prometedor fuera del hogar. Porque tenían y tienen o tuvieron en sus vidas esa herencia de paz, de gozo, de libertad que recibieron del Padre. Pero muchos al tiempo se darán cuenta o se dan cuenta de todo lo que tenían, que probablemente están perdiendo o han perdido. Yo te invito que reflexiones, que recapacites en tu condición actual. Si te has apartado de tu hogar en el Señor, si te has apartado de tu familia en Cristo, si te has apartado de tu familia en la sangre, en la carne, es momento de regresar al hogar, es momento de hacer las paces, es momento de regresar y hacer las paces con el Señor. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Habla la Escritura. Si tus pecados, parafraseo, fueran así rojos, manchados, teñidos de un color vibrante, vengamos a cuentas, dice el Señor, ese color teñido, ese color manchado se va a volver como la blanca lana. Es momento de regresar al núcleo del Señor, de volver a sus caminos, de tener nuestra paz con el Señor y de disfrutar
de nuestra familia en Dios, de nuestra familia en Cristo, de nuestra familia que el Señor nos ha provisto, también en carne y en la sangre. El propósito de esta serie es de enseñanza, hermanos, es de recordarnos qué es lo que tenemos en Dios. Recordarnos quién es Dios. Él es nuestro abrigo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro protector. En Él tenemos nuestro hogar, no se te olvide. La próxima semana continuaremos con esta serie de regreso al hogar, de regreso a Dios. Pero por hoy, cierra tus ojos un momento. Si eres tú quien se ha apartado del hogar o has tenido en tu corazón la tentación de apartarte de Dios, clámale a Él. Habla con Él. Es momento que hagas tus planes. Es momento que le digas a Dios, Señor, me arrepiento si te he fallado. Me arrepiento de las intenciones de alejarme de ti. Me arrepiento, Señor, de darle una oportunidad a que el enemigo llenara mi mente, mi cabeza con ideas. Tal vez tengas que decirle, Señor, me arrepiento de los pecados que he cometido. Me arrepiento de haber tratado de jugar con fuego, de haber tratado de, vamos a ponerlo en estas palabras, coquetear con el mundo, coquetear con las cosas del mundo y tratar de vivir en paz contigo. Tal vez tengas que decirle, Señor, perdóname, he querido vivir en pecado. Perdóname, Señor, porque he querido vivir en separación. Perdóname, Señor, si he pensado que tú no eres suficiente para llenar mi corazón y mi alma. Tal vez tengas que decirle al Señor, perdóname, Señor, se ha cruzado por mi mente el culparte por mis decisiones o las decisiones de otros, por mis acciones o las acciones de otros, sin tomar en cuenta que tú nos has dado a todos una libertad de elegir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por todos aquellos que se han apartado del hogar y que han visto, Señor, tropiezo dentro de sus familias y que han visto tropiezo en su caminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levanta sus vidas, fortalécelos, dale fuerzas, dale fuerzas, dale sabiduría, Señor, sobre todo que tu Espíritu Santo los llene de paz en sus corazones y de sabiduría. De la misma manera, si tú necesitas orar por alguien que tú sabes que se ha apartado del hogar, intercede por él, por ella. Pídele a Dios su fortaleza y su dirección. Y deja que el Señor te use, porque tal vez Dios usará tu vida para alcanzar a aquellos que se han desviado. Padre, gracias hoy y siempre por tu presencia, por tu poder, por tu espíritu en nuestras vidas. Damos toda gloria, toda honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sigamos adelante, sin desmayar, fortalecidos en el Señor, y nos vemos la próxima semana.